Bienvenidos a un nuevo episodio en nuestra segunda temporada de ¿Qué es madre ser madre? Y hoy estoy muy feliz porque tengo a una súper invitada. A ella la tuvimos en nuestra primera temporada y cuando me enteré que iba a estar en la misma ciudad, dije, no puedo dejar pasar esta oportunidad. Así que hoy está conmigo Diana Aguirre, psicóloga. Mi Dianis, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy agradecida por estar en este espacio y creo que es un espacio que nos lleva a cuestionarnos algo con lo que vivimos todos los días y no le prestamos a veces mucha atención y es nuestra salud mental. Sí, Dianis, mira, en esta ocasión vamos a explorar un tema que es de vital importancia, que es la depresión en la adolescencia. Ujú. ¿Y quién mejor que tú para que pues nos abordes este tema? Pero antes, porfa, cuéntanos, Diani, tus estudios, porque por qué digamos que los temas que hemos tratado contigo han sido adolescencia. Sí, total. Bueno, mi nombre es Diana, me dediqué a la psicología y empecé a estudiar la psicología, ¿te acuerdas que lo contaba en el podcast pasado? Pues muy pequeñita. A los 15, 16 años empecé con el tema de la psicología y pasaron así los años y siempre dentro de las experiencias que tuve profesionales Ujú, estaban presentes los adolescentes. Y los adolescentes, para mí, o esa etapa en la adolescencia es una etapa muy descuidada ujú. dentro de la salud, ¿no? Entonces, claro, para mí era cuando llegué a los 22 años más o menos, que ya estaba en Barcelona, que hice el máster en enfermedad mental grave, y luego me empecé a dar cuenta que dije, pero toda esta adolescencia y esta etapa no se le presta la atención que debería. A veces muchos síntomas, o decimos, ay, no, es que eso es porque está en la adolescencia, es que está en la edad del moco, como muchos dicen que es difícil Ujú. el tema de expresarse así, o decir la aborrecencia. Hay gente que dice la aborrecencia. A mí me la dijeron. Ah, sí, Sí, ok. estás en la adolescencia, recuerdo. Entonces, fíjate que es una etapa donde parece que les exigimos mucho Ujú. de por qué no te comportas, por qué no haces, pero cuánto nosotros también estamos acompañando a ese adolescente en entender que si bien están atravesando una etapa, pues sus emociones están arriba y abajo si no traemos desde esa primera infancia una buena regulación emocional. Y justo eso, tú nos comentabas en el anterior episodio que en esta etapa hay muchos cambios, hay descubrimientos y muchos jóvenes se enfrentan a desafíos realmente emocionales Ujú. que por eso merecen ser hablados y comprendidos. Cuando nosotros nos informamos como padres educadores, lo que hacemos es entender qué puede estar pasando. Así que, Diani, por eso eres la más adecuada para hablarnos de este tema y quiero empezar preguntándote, ¿qué es la depresión en la adolescencia? Mira, entonces ahí nosotros tendríamos que observar lo siguiente. Entonces, cuando hablamos de la depresión, vamos a hablar de los trastornos del estado de ánimo, ¿sí? Ok. Porque parece que cuando vamos al psiquiatra lo que hacen es te dicen, ah, no, diagnosticado, depresión. Ujú. Lo que sucede es que los trastornos del estado de ánimo están divididos en diferentes tipos, ¿sí? Entonces te los voy a explicar un poquito así. Primero vamos a definir depresión. Entonces, cuando nosotros experimentamos depresión, estamos hablando de que sentimos una tristeza constante y que literalmente el peso, el cuerpo nos pesa tanto que ya esas actividades que hacíamos cotidianas, pues no las hacemos, ¿sí? Entonces me cuesta levantarme de la cama, me cuesta hacer el desayuno, me cuesta todo, o sea, literal siento hierro en los huesos, o sea, se siente de esa manera. Cuando hablamos de la adolescencia, hablamos de esa depresión, esos síntomas depresivos. Ujú. Estamos hablando de que no solamente hay una tristeza profunda, puede que sí en algunos, Ujú. pero hay otros síntomas que ya te los voy a hablar ahora. Pero hay algo fundamental y es la irritabilidad, ¿sí? Ok. Entonces, a veces decimos a ese adolescente, "Ah, pero ¿por qué estará tan irritado? Es que no se le puede decir absolutamente nada". Entonces ahí tenemos que aprender alarmas y decir, ¿será que está experimentando una depresión? Ujú. Entonces te voy a retomar hacia atrás. O sea, en rasgos generales, hablemos de la depresión así. Pero resulta que hay trastornos del estado de ánimo como cuáles. Está la depresión mayor, que es la que me deja literalmente en la cama, tengo un episodio depresivo mayor, me deja en la cama y se diagnostica cuando nosotros, en el periodo de 2 meses, tenemos un episodio de esos. O sea, no puedo levantarme de la cama, estoy súper mal, o sea, literalmente paso por esa fase. Luego, hay una distimia o ciclotimia.
también, que es muy común escucharla cuando vamos, por ejemplo, a un psiquiatra y nos dice, bueno, ¿tienes distimia, tienes ciclotimia o tienes depresión? La distimia es como una tristeza durante 2 años, porque se diagnostica durante, o sea, se tiene que ver durante 2 años, que es una tristeza en bajito, ¿sí? No es tanto como un episodio depresivo mayor que te deja en la cama, pero te mantienes triste todo el rato. Entonces, aquí yo a ustedes les digo algo bien importante, los que nos están escuchando. Ese adolescente que de repente está bajito de ánimo, se aísla, empieza con unos síntomas que se los quiero explicar, pero que está, o sea, esto es a lo largo del tiempo, ahí, Mafe, estamos hablando de una depresión que sostuvimos muy, porque esto me pasa mucho en la juventud, pues digamos en chicos jóvenes de los 25 a los 30 años que tengo algunos casos, me dicen, Diana, es que literalmente mi adolescencia la recuerdo súper triste. Entonces, quizás sostuvieron mucho tiempo una distimia que no fue diagnosticada. Luego está la ciclotimia también, como lo habla, ¿cierto? Hay ciclos específicos y también a lo largo del tiempo. También estamos hablando del trastorno bipolar, ¿ok? Que a veces dicen, y aquí yo les quiero educar un poquito en esto, y es que a nosotros nos dicen, ay, es que tú eres una bipolar. Entonces, no usamos ese término por lo siguiente, porque cuando hablamos de un trastorno bipolar, hablamos de dos componentes, unos síntomas depresivos, pero una manía también. Entonces, síntomas depresivos más manía. Hay unos periodos dentro del, digamos, de los episodios que hay que pasan por depresión y luego viene un ciclo de manía. ¿Qué es la manía? Literalmente uno pasa a estar en una depresión durante, ejemplo, 6 meses y los siguientes meses, son 2 meses, ejemplos, o una semana, no pasa nada, depende de cada persona, pero es un ciclo donde tú estás arriba con una hiperactividad y un movimiento. Entonces pasamos de esto y de hecho hoy sabemos que aquellas personas con un trastorno bipolar hay que estar muy atentos porque pues hay presencia de mayor tasa de suicidio. Entonces, digamos como que en general no me voy a quedar específicamente en cada trastorno, pero quisiera explicarles entonces ya la depresión en la adolescencia, ¿sí? Es decir, Dianis, nosotros podemos decir que eso que tú acabas de nombrar también son esos signos de alarma que nosotros como cuidadores, como padres, educadores, podemos empezar a revisar. Es decir, que si perdura en el tiempo, que no te permite realizar las actividades diarias a causa de esa emoción o de ese sentimiento tan profundo. Porque si es un estadio emocional, ese estado, ok. es importante que lo veamos como cuidadores. Uh-huh. Las emociones son estadios, pero las emociones cuando no las cuidamos se nos enferma, ¿cierto? Como decir un resfriado. Si yo, por ejemplo, un resfriado puede durar 7 días, un resfriado común, pero hay resfriados comunes que se convierten en bronquitis, en hospitalizaciones y más. Exacto. Entonces, lo mismo pasa con las emociones, pero hay unos antecedentes, ¿sí? Ok. Ahora, yo sí quisiera explicarte, entonces, como ya vamos a explicar la depresión en la adolescencia, es tan diferente a la de los adultos. Ok. Porque la depresión en la adolescencia tiene unos cambios emocionales y unos cambios en el comportamiento muy claros. Entonces, ¿cuáles son esos cambios emocionales? Son chicos que se frustran con mucha facilidad, pero además esa frustración los lleva a tener un sentimiento muy, muy grandote de culpa. Entonces, todo su diálogo interno y sus emociones se mueven en torno a la culpa. Emocionalmente también, ¿qué pasa? Hay una percepción de minusvalía, ¿sí? Entonces no soy capaz, no soy capaz, no soy suficiente. Es todo ese diálogo que tiene el adolescente con respecto a la autocrítica. Son chicos supremamente autocríticos, nunca ellos van a alcanzar lo que quisieran y demás. Entonces, toda esta parte emocional también viene, acuérdense, frustración, irritabilidad, minusvalía, un diálogo interno de no capacidad. Toda esa autoestima es una estima muy baja de sí mismo. Acordémonos, igual yo quiero hacer énfasis en esto cuando digo baja. No se trata de que la autoestima sea alta o baja, sino es la propia estima personal está en un estado en el que no se percibe de manera positiva a sí mismo. También pasa algo, Mafe, cuando hablamos de lo emocional, y es que la motivación, o sea, por el piso, ¿sí? Entonces tú veías al chico en la infancia súper activo y tal, y de repente, cuando llega la adolescencia, abajo.
¿sí? Ok, O sea, nada me motiva, no quiero absolutamente nada. Entonces, y esto va muy unido a lo que quiero decir del comportamiento, porque el comportamiento, y esto es clave que lo tengamos presente, empiezan las autolesiones, que esto es bien clave. ujú, La autolesión, ¿qué es? Es una conducta que puede implicar hacer daño a sí mismo, sea cortarse, quemarse, quitarse el pelo, quitarse las pestañas. Eh, ¿Qué más he visto yo? Con el hielo llegan a frotarse. En algún caso que me impresiona mucho y revisen muy bien a sus hijos, es que ella se autolesionaba, para que no se dieran cuenta, se autolesionaba en el paladar, ¿ok? ok, se lastimaba el paladar, Claro, claro, ahí no se ve. ahí no se ve. Luego, no solamente en esas extremidades, revisen, es en los chicos pasan entre, digamos, esos lugares donde no son tan visibles para los papás, entonces, entre la ingle, por Ujú, la ejemplo, la entrepierna, entrepierna, las axilas, ok, ¿ok? Porque no se ve. Entonces, estamos atentos a ver la autolesión como un comportamiento que nos muestra que posiblemente puede haber una depresión. Otro comportamiento, un comportamiento más impulsivo y más agresivo, ¿sí? ujú. Entonces, fíjate que a veces pensamos que la depresión es, ay, no, entonces mi hijo se va a quedar en la cama y no va a quedarse nada. No. Sí, depresión igual a tristeza, digamos, como de Exacto, estar súper desanimado y lo vemos exacto. todo el tiempo en ese estado. Pero entonces, no solamente es eso, sí, por supuesto, hay un aislamiento, hay chicos que se aíslan, entonces están entre aislarse, estar súper irritables, no quieren hablar con absolutamente nadie, su círculo social cada vez se ve más reducido, un adolescente, pues que es un momento donde yo no sé si tú recuerdas nuestra adolescencia, pero en mi caso la adolescencia era el deporte, salir con los amigos, yo me acuerdo de ir Sí, a tomarse un café, ya no me acuerdo, creo que era Loreto que se llamaba en esa época, y era como estar abierto a la vida, ¿no? sí, Y poco a poco, y lo que vemos en el adolescente que puede tener unos síntomas depresivos a nivel de comportamiento es que se va se va aislando, aislando. ¿ok? Entonces, esto es importante, se los digo como en rasgos generales, pero tenemos que ver si hay unos cambios emocionales y unos cambios en el comportamiento. Ok, cuando tú estás describiendo como mucho de este estado, este comportamiento, podríamos decir, no, es que es normal en la adolescencia, es normal que él se quiera aislar, es normal que tenga estos cambios repentinos de humor, o es normal que a veces lo normalizamos tanto. Entonces, ¿en qué momento se pueden prender esas alertas si de pronto no vemos ninguna autolesión? Es decir, que perdura en el tiempo para saber si es normal, hace parte sí de verdad de la adolescencia o ya es un signo de alarma de depresión. Vale, eso es súper importante lo que estás preguntando. Entonces, ¿qué es normal y qué no? ¿Es normal que un adolescente a veces se quiera aislar en la habitación? Sí, a veces ellos buscan su espacio y quieren estar encerrados. Sí. ¿En qué momento empieza a ser una conducta que me llama a mí la atención? Cuando lo hace todo el tiempo, ¿sí? Hay una alta ocurrencia, cuando la manera en que está regulando sus emociones o que todos sus estados afectivos empiezan a regularse es a través del aislamiento, entonces tengo que darme cuenta que algo está Claro. pasando. Si se vuelve común, o sea, si es todos los días lo hago y no quiero ni desayunar contigo, ni quiero salir con mis amigos, ni quiero, o sea, usan el aislamiento, por ejemplo. Cuando también, por ejemplo, Mafe, la irritabilidad es una conducta, ¿cierto? Conducta y manera de reaccionar muy común en la adolescencia, ¿sí? Y de hecho está bien que la tengan. La irritabilidad, de algún modo, es una manera de decir, porque es una manera en ese momento de expresar no estoy de acuerdo, ¿sí? Con el límite que me estás poniendo. ¿Es natural? Sí, pero ¿cuándo no es natural? Cuando esto viene acompañado de otros signos. O sea, te dejo de hablar, de verdad, todo el tiempo estoy en pelea, estoy frustrado todo el tiempo, mi diálogo es autocrítico. Entonces, sí que hay unas conductas naturales cuando somos adolescentes, pero cuando estas pasan esa línea, Esa línea, el entonces límite. el límite. Y en la psicología clínica tenemos un indicador que se llama el OPI. Así, te lo digo por acrónimo. Y esto apréndanse ustedes como papás. El que, ¿me lo OFIT, repites? O fit. OFIT. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Si yo veo que una conducta, la ocurrencia, es la primera, Ocurrencia. OFIT, ocurrencia, ¿cada cuánto está pasando? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué intensidad? ¿Y qué Ujú. duración tiene? Si durante una semana mi hijo no sale de la habitación porque realmente no quiere bañarse o no quiere comer, ahí tengo que empezar a darme cuenta. Y esos son los signos del comportamiento: apetito, sueño, dificultades para dormir,
todo el tema, digamos, de deporte, toda esa motivación que tenía ya no está, se aísla la autolesión, hay ideación suicida, que esto es bien importante también dentro de la depresión, pues, pues mira, hay que ver qué síntomas a nivel de comportamiento y emoción pues, nos está mostrando ese adolescente. Es más, Yanis, yo tengo aquí el dato Ujú. de los casos de intento de suicidio de nuestra ciudad donde estamos ahora post pandemia y es el 35% de entre las edades de 10 a 17 años. Sí. O sea, es altísimo y además que sorprendía desde edades tempranas, o sea, eso es como una preadolescencia, Sí. tal vez lo que hablábamos, para mí 10 años están pequeñitos. Entonces es realmente alarmante y por eso estos espacios son para eso, son para informar. Es de verdad demasiado importante. Y mira, nosotros entendemos que cada adolescente es único, ¿sí? Así como también hablamos cuando los niños no los compares, el adolescente es igual, pero hay factores o desencadenantes comunes que pueden aumentar el riesgo a que un joven, a que un adolescente experimente depresión. Sí, mira, cuando hablamos de la depresión, entendemos, digamos, uno lo estudia desde la parte psicológica. Sí. Hay unos factores que me pueden a mí desencadenar una depresión. El primero es un factor hereditario, ¿sí? Entonces, hay familias cuyo diagnóstico nunca se ha dado, pero uno sabe de la tía, la mamá, que las mamás que se empiezan a aislar, que no salen, que todo su diálogo es autocrítico, que nunca nada es suficiente y demás. Y además de eso, partamos de algo más, que si en mi familia hay una herencia, sea de depresión o de suicidio, yo tengo que estar alerta con ese niño o ese adolescente frente a pues, que pueda desarrollar. Entonces, hereditario. Hay otro y es, la adolescencia es una etapa donde tenemos muchos cambios hormonales. ¿Ok? Entonces, también es otra de las causas, esos cambios hormonales que no se ven como se deberían dar en esa etapa de desarrollo. Entonces, ahí tendríamos que visitar a nuestro profesional de la salud, sea el pediatra, sea el ginecólogo, o sea pues, un médico especialista, ahora se me va el nombre del médico especialista en hormonas. ¿Endocrino? El endocrino. Y ir y buscar ese profesional, o sea, buscar todos los factores, entonces hereditario, hormonal, también hay algo y es el patrón de pensamiento negativo que yo heredo a nivel familiar. O sea, si yo crecí en un ambiente donde todo es pesimista, donde todo es malo, donde no hay un refuerzo positivo frente a lo que yo soy, es muy probable que ese adolescente no tenga una visión positiva ni del mundo ni de sí mismo, ¿sí? Hay otro factor y es los neurotransmisores, ¿sí? Entonces, hoy sabemos que hay una depresión endógena y exógena. ¿Qué quiere decir endógena? Tengo todo perfecto hacia afuera, pero mi cuerpo no está funcionando bien con los neurotransmisores, que son esas sustancias que nos permiten que nuestro estado de ánimo esté ok, ¿sí? Entonces, si yo tengo una deficiencia en esas sustancias, también puedo estar presentando una depresión que es biológica. Y muchas veces, y te lo digo por experiencia, no se actúa a tiempo y se nos va convirtiendo en un deterioro. Entonces, yo te diría que son esos cuatro componentes, lo hormonal, lo de los neurotransmisores, lo hereditario, pero no solamente hereditario en lo biológico, sino también en el pensamiento. Y bueno, eso. Me encanta, Dianis. Y nosotros como padres, al saber, digamos que estos pueden ser como los factores desencadenantes, ¿cómo podemos apoyar o cómo podemos ayudar a generar un entorno más seguro para este adolescente? Ok. Mira, entonces hoy vamos a hablar de dos temas, factores de riesgo y factores protectores. O sea, acuérdense siempre de esto y es cómo puedo proteger el ambiente de mi hijo. Hay 5 elementos que me gustaría que tuvieran en cuenta. El primero es la comunicación en la familia, ¿sí? Cuando tú aprendes a comunicar lo que estás sintiendo, pues resulta que todo ese mundo emocional de ese adolescente que está pasando, quizás por situaciones donde se siente incómodo en el colegio, porque se siente incómodo con su cuerpo, porque no siente que es capaz de, porque es una etapa donde nos cuestionamos mucho. Si hay comunicación emocional y yo entro y valido lo que mi hijo está sintiendo, ese es un primer factor que lo va a proteger. Otro segundo factor es el ambiente que hay en casa, familiar, ¿sí? Los conflictos familiares hoy sabemos que son un desencadenante de la depresión, o sea, puede ser un factor
de riesgo Ujú. frente a la depresión. Entonces, veamos y hagamos ese examen consciente de cómo están nuestras relaciones familiares, si todo es a los gritos, si todo es a los golpes, si cómo estoy yo pues, sí, solucionando los conflictos en familia. Es un lugar donde mi hijo dice, es mi hogar, quiero estar Ujú. ahí o quiero escapar de ese lugar. Es el lugar seguro. Ujú. Exacto. Hay otro elemento fundamental, entonces acordemos, comunicación, buena relación familiar. Hay un tercer elemento y es estar muy atento a conductas de bullying, ¿sí? Ok. Muy atento cómo está la socialización, cómo está con los amigos, preguntarle directamente, no le tengan miedo a preguntarle directamente al adolescente, cómo estás en el colegio, hay alguien que te haya dicho algo, noto que te estás escondiendo en la ropa, ¿qué está pasando? O, por ejemplo, hay chicos que no solamente el bullying es físico, sino con su intelecto, con su manera de ser. Entonces, atentos al bullying. Hay otro elemento que es el cuarto, y es estar muy atento en todas sus conductas proactivas, es decir, su deporte, que ellos sean chicos que tengan hobbies. Es Ujú. impresionante, Mafe, pero yo noto en consulta, lo primero que le pregunto a los adolescentes es, ¿tienes un hobby? ¿Qué ¿Qué te te gusta? gusta? Total. Y no hay. Entonces, cultivemos en ellos esto. Y algo que los va a proteger muchísimo es la resiliencia, ¿sí? Estamos en una etapa histórica donde los papás no quieren que los hijos sufran lo que uno sufrió, ¿sí? Sí. Pero, Mafe, mira, el sufrimiento es un elemento importante en nuestra vida si lo asumimos no desde el ego, como adictos al sufrimiento, ¿sí? Como decir, es que es mi manera de transitar la vida, sino como un elemento que nos permite ver si hay es o no es. De aprendizaje. Ujú. Ajá. Entonces pasa algo, yo lo veo mucho en los papás, y es, queremos evitar sufrimiento, pero el sufrimiento es un gran maestro, Ujú. ¿sí? Y el sufrimiento lo que hace es que ellos empiecen a buscar alternativas para solucionar o entender o aceptar eso que están viviendo. Entonces, estamos en una época donde los encerramos, literalmente, como en burbujas, donde no les mostramos que afuera sí hay situaciones difíciles, que hay que levantarse temprano, que hay que trabajar, que hay que... Y parece que todo se lo traemos, como dicen los abuelitos, todo masticadito, ¿cierto? Sí. Y no hay un valor del esfuerzo. Entonces, ese valor del esfuerzo protege, Ujú. pero ¿desde qué lugar? Si yo tengo una empresa o si yo tengo un trabajo, yo trabajo en cualquier cosa, voy a poner a mi hijo, no, eso no quiere decir trabajo infantil, quiere decir que los voy a poner a ver cómo es que llega un plato de comida a mi mesa, cómo nosotros construimos hogar, pero que no todo llega porque sí. Ujú. ¿Ok? Entonces, eso hace, de algún modo, a mostrar que hay un esfuerzo que sí se puede y de dónde vienen esos valores familiares. Justo cuando mencionas ¿Me eso, entiendes? mi hija mayor, ella tiene 7 años cumplidos y ella percibe que el dinero sale de una maquinita y hemos tenido que sentarnos a explicarle cómo Ujú. funciona, cómo llega ese dinero. Sí, está en la Sí. máquina, pero ese dinero se gana porque papá o mamá trabajan, hacen actividades y nos pagan por esa actividad y de esa manera Exacto. puede salir. Pero imagínate si no se involucra, si lo damos por hecho o por sentado, que ellos, no, pues en algún momento lo irán a aprender, ¿no? Porque eso es Ujú. lo que a veces sentimos, que los demás, que el colegio, que la sociedad le va a enseñar a los niños, pero realmente donde debemos enseñar es en casa. Total, Mafe, es como, mira, aquel niño que está deprimido, evidentemente no es solamente porque no se le enseñó el valor del esfuerzo. Hay otras cosas que ahorita les quiero hablar. Ujú. Pero esto te protege. Si tú estás educando en este momento a un niño entre los 5 a los 10 años, que es cuando hay más conciencia, Sí, una gran etapa. ajá, porque Ujú. pasamos de un pensamiento Ujú. abstracto a un pensamiento concreto, más entender el mundo, ¿sí? Sí, y crítico. Exacto. Ujú. Entonces, ahí los estamos protegiendo. Ahora, hay unos factores de riesgo, es decir, si llega a pasar eso, pues ahí tendríamos que estar muy atentos. Sí. Uno, que en la infancia haya abuso sexual, esto es importante, ¿sí? Que haya unas experiencias adversas, sean víctimas de maltrato, víctimas en la violencia, del conflicto armado, por ejemplo, en nuestro país. Eso es un indicador y nos muestra un primer punto que nos puede ser una banderita Ujú. roja. Ser víctima de bullying.
por ejemplo, ¿sí? Otro factor de riesgo, lo que les decía ahora, si en mi familia hay una herencia de trastorno mental, yo tengo que estar muy atento en cómo ese niño, en su química también cerebral, va desarrollándose a lo largo del tiempo. Hay otro factor de riesgo y tiene que ver con, y bueno, hoy lo sabemos, el tema de la educación, ¿sí? O Ujú. sea, chicos que no, bueno, lo tenemos aún ahora en nuestra ciudad, ¿cierto? En nuestro país, pues que yo veo chicos, de hecho ahora venía para acá y veía que había unos niños afuera jugando descalzos, aquí en unas calles cerca, y yo decía, ¿y dónde está el colegio? Entonces, la educación es un factor Es que protege. importante. O sea, el colegio también protege, Ujú. ¿sí? Entonces, hay unos factores de riesgo que sí deberíamos tener presentes. Ese tema de abuso, de violencia, conflictos en casa, la separación de los padres, pero no la separación de los padres desde un mal lugar visto, sino la separación que es dolorosa, esa separación que los papás no saben llevar, esa es la que les genera malestar a ellos. Pérdidas, duelos. Bueno, hay muchos factores que pueden llegar a desencadenar también una depresión. ¿Entiendes? Súper, Dianis. Y otro tema que siento yo que es muy importante y que lo hablemos es redes sociales y tecnología. Realmente es que desempeñan un papel crucial en la vida de todos, o sea, inclusive nosotros de Sí, adultos, total. pues ahora más en la vida de los adolescentes, ¿no? Entonces, puedes hablarnos cómo el uso excesivo de redes sociales puede influir en la salud mental de los adolescentes y ahí nos vas a decir, bueno, cómo puede influir. Y ya sabemos que el exceso en todos los aspectos es perjudicial, pero también quiero que nos des esos consejos prácticos para poder generar un mejor uso o Ujú. un adecuado uso, un uso saludable de redes sociales. O sea, la tecnología ya tenemos que saber que hace parte de nuestra vida y no Mm, podemos, como tú dices, simplemente ponerlos en una burbujita no, y no, pero eh, ¿cómo lo podemos hacer y cómo total. afecta en la salud mental de los adolescentes? Bueno, mira, las redes sociales, yo digo que es algo buenísimo, ¿sí? O sea, no es como que, mejor dicho, entonces malísimo las redes sociales. Así como para nosotros era el Messenger o las salidas, qué sé yo, en mi época era, la red social era salir, yo me acuerdo en esa época, era salir a comer y tomarse una foto en la tarde e ir a tomarse un café. Ese era el plan de Sí, nosotros, esa es sí, la sí, red sí, social, sí. ¿sí? Pero con el tiempo ha cambiado. Entonces, ¿cuál es el adolescente de hoy? El adolescente de hoy se conecta en sus redes sociales, es la manera de interpretar el mundo, de vivir el mundo. Los chicos hoy, a través de las redes sociales y a través de todas las plataformas de información, pues, valga la redundancia, están informados. ¿Sí? Entonces, ¿qué diferencia hay con la época de nosotros, que todo no estaba a la mano? Ujú. ¿Sí? Entonces, tú tenías en ese entonces la capacidad de sentarte en tu habitación, sentirte triste, experimentar la tristeza y no ir y buscar, ¿por qué ta, ta, ta? Porque yo lo he visto en consulta. Entonces, algo se está perdiendo con las redes sociales y es la capacidad de la metacognición, que es pensar acerca de nuestros pensamientos. Ujú. Todo el tiempo el chico va a coger tu celular, está ahí, estoy mal, vamos a meter a las redes sociales, voy a buscar, pero no hay esa pausa de decir, ¿qué estoy pensando? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Y eso es lo primero que hay que ver con las redes sociales y a todos. Sí, ese consejo es para Para todos, todos. para O grandes sea, también. porque entonces todos queremos, ah, no, entonces si yo me estoy sintiendo así, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y voy y busco el mentor, o voy y busco el coach, o voy y busco el psicólogo, y no solamente se trata de que el otro tiene la respuesta, Mafe, Ujú. sino que uno, si uno busca eso en uno mismo, allá en ese silencio interior, va a buscar o va a encontrar respuestas o tal vez más preguntas. Entonces, ¿qué pasa con la red social? Metacognición va para abajo. O sea, Ujú. pensar acerca de nuestros pensamientos, pensar acerca de lo que sentimos, sentir la emoción, es algo que se está cada vez disminuyendo un poquito más. Hay otro tema con la red social y es que el adolescente se desarrolla, o sea, desarrolla su identidad también con ayuda de la red social. Entonces, la foto que pongo, cómo me veo, si pongo filtros, si cómo yo me expreso ante el mundo. Y de algún modo nuestras redes sociales son eso. O sea, tú ves tu feed de Instagram y tú también quieres proyectar algo a través de la red social. Se vuelve como una carta de presentación. Ujú. Para el adolescente es algo similar, pero con Ok. temas del adolescente. Entonces, ¿cuál es el tema del adolescente? El cuerpo, dónde estuve, qué hice,
O sea, mostrarme desde esa etapa de desarrollo. Lo mismo pasa de nosotros como adultos. Entonces, ¿qué pasa en el momento en que, y a nosotros como adultos también nos pasa, estamos pasando por redes sociales y yo estoy desarrollando mi identidad, mi cuerpo y tal, y veo que Pepita tiene ciertas características que a mí me gustaría tener, o está en tal lugar, o está haciendo tal cosa? Pues esa percepción de su propia vida y comparación que antes nosotros no teníamos, porque antes Ujú. eso no lo teníamos. O sea, decíamos, llegábamos a vacaciones, ¿y qué hiciste? Cuéntame. Pero Sí. ahora sabemos de la vida de todos en todo momento. Entonces, estoy comparando mi hilo vital y en la adolescencia aún más. Ujú. Entonces, ¿cómo afectan las redes sociales? En construcción de identidad, porque todo el rato me estoy comparando. Y buscando aceptación. Total. Entonces, esa aceptación a través de las redes sociales parte también de lo siguiente. Si tú te das cuenta, todo lo que bombardea las redes sociales también está súper sexualizado, súper materializado. Entonces, el que tiene esto, el que puede esto, el que... Y yo te voy a decir algo que le falta mucho al adolescente de hoy es cultivarse en su espiritualidad, Qué ¿sí? importante. Ujú. Yo veo muchos adolescentes muy desde el logro. Todo es el logro, ¿no? Todo es la meta. Todo es yo tengo que ser mejor en tal cosa y yo tengo que ser mejor en tal otra. Y algo que hablo mucho en consulta con ellos es, ¿y qué estás cultivando en tu ser? ¿Sí? Porque no somos la nota, no somos la casa donde vivimos, no somos el carro que tu papá tiene. O sea, si mañana eso se acaba, ¿qué queda? Entonces, estamos en una época donde se está cultivando, lastimosamente, y yo le hago la llamada a todas las personas que nos escuchan, de cultivemos más el ser. O sea, no importa si tu hijo es el mejor en matemáticas, pero si está mal emocionalmente y siente que solo es por matemáticas, o sea, su valor, entonces algo estamos haciendo mal. Sí, pero eso va desde la educación, cómo en el colegio, Total. en las aulas de clase están calificando, cómo están dejando tal vez las emociones a un lado de, me cuenta mi hija, no llores, no llores, ¿por qué vas a llorar por eso? No, no llores, me dicen, no me dejan llorar, Mm. ¿vale? Y después están, es que, no sé, estas son las notas, tiene que mejorar en esto y es por números, ¿no? 4 9 4 es bien, 3 es más o menos, 2 y uno. Mm. Entonces, ¿qué empieza a sentir el niño? Entonces, Pues que imagínate. no puedo llorar, aquí las emociones son malas Sí, total. y que lo único que va a mantener incluso, eh, se me fue la palabra, lo único que va a mantener orgullosa a la profesora y a mis papás es una buena nota. Entonces, todo esto que tú nos estás diciendo es maravilloso conocerlo, pero hay que ponerlo en práctica en casa y en los colegios, en el, donde están los niños en la mayoría del tiempo. Total. Es que estamos en una época donde hablamos mucho de salud mental, pero nos quedamos con el manual, ¿sí? Entonces, ok, entonces hablemos de la tristeza o del enojo y entonces tengo que hacer esto. No, o sea, experimento la emoción, me permito experimentarla como mamá y aquí hablamos también de la disciplina positiva. Ujú. Hay una mala concepción de la De disciplina la, positiva, ¿sí? O sea, no es todo hablado con un cariñito. La disciplina positiva habla de la firmeza con respeto que la podemos hacer y hacerle ver a ese niño que sus emociones son válidas, pero que aunque está sintiendo esas emociones y las puede validar, él también puede salir adelante con esa emoción, ¿sí? O ujú. sea, esto es clave de pronto de enseñar. ¿Qué pasa en los colegios? Entonces, pero ahí nos desviamos un poco del tema, pero ¿qué pasa en los colegios? Y el modelo de educación ahora, y lo veo en algunos casos, no en todos, porque hay colegios que están más enfocados al Ujú. desarrollo del ser y también lo académico. Pero entonces el número se vuelve lo importante. Y lo que yo estoy enseñando a través de eso es que ese chico solo es si tiene tal logro, si tiene tal cosa. Entonces, ¿qué estamos viendo hoy en la adolescencia? Yo solo soy, y es una época de identidad, construyo identidad, yo solo soy cuando tengo tal cosa, cuando hago tal cosa. Pero tú eres porque tú eres tú, ¿sí? O sea, tú eres una persona comprensiva, eres amable, ¿qué arte practicas? O sea, va más allá del número o de lo que se tiene materialmente hablando. Somos una generación, además, nosotros, en nuestra Ujú. edad, estamos hablando, que parece que viniéramos con el chip puesto Ujú. de, es que lo importante es que ellos también lo tengan todo, algunos Ujú. papás, y entonces el enfoque está mucho en el trabajo,
pero no en mi tiempo de calidad. Pero viene muy del pensamiento, le voy a dar a mi hijo lo que yo no tuve y lo he escuchado de mamás de mi edad, y uno, ahí es cuando hay que ver y cambiar un poco ese speech, transformarlo y uniendo lo que acabas de decir con lo de tecnología para cerrar este tema es también enseñarle al adolescente que no es solamente lo que postea, cómo se ve, su cuerpo, la ropa, eso no lo define. Cierran una red social y quién eres, qué es lo que queda, pero aquí se me hace muy interesante, es que como adultos podemos hacer también ese ejercicio. Pregúntate tu mamá quién eres, Total. qué eres, incluso siendo mujer, no solo en tu rol de mamá, no solo en tu rol de esposa, sino Total. tú solita, porque cuando logras entender eso dentro de ti, va a ser de pronto más fácil poderle expresárselo a tu adolescente y él lo va a ver. Totalmente de acuerdo. De hecho, hace poco yo vi en redes sociales una modelo paisa, no sé si lo vieron, Medellín. Me llama mucho la atención su comportamiento y ella mandó a operar a su hija de 12 años, pues la nariz. Ah, y decía, pues, como de malas ustedes y ustedes no tienen la plata para operarle como el problema o el defecto a su hijo. Ok. ¿Ok? Entonces, yo a lo que voy con ese tipo de ejemplos es, ¿existen papás así? Sí, no vamos a decir que no. O sea, con ese modelo de pensamiento. Pero si yo como papá, estoy poniendo algo de esto que es extremo, pero si yo como papá tengo el diálogo de solamente tú eres buen hijo, sí, sacas buena nota. Solamente tú eres buen hijo, sí, sobresales en. Ok. Entonces, yo le estoy ayudando en ese momento a construir una autoestima que no es sólida, porque entonces yo soy solamente a través de un elemento. Y ustedes como papás pueden hacer algo maravilloso, y es preguntarse lo siguiente. Si mañana yo quedara sin el carro, sin la casa, sin absolutamente nada de lo material que tengo, ¿con qué me quedo? ¿Qué familia estoy construyendo? O sea, si mañana nos toca irnos, voy a ser extremista, irnos a dormir debajo de un puente, ¿cómo está la relación con mi esposa? ¿Cómo está la relación con mis hijos? ¿Tienen la capacidad y la resiliencia y la berraquera de decir, vamos para arriba, vamos, porque no somos lo que el elemento físico, sino somos el hogar, el juego, eso, donde nos pongamos allí, vamos a crecer? Y no solamente el papá, la mamá soltera, el papá que está, o sea, cómo estás construyendo esa relación con tu hijo más allá de lo material. Eso es fundamental. Y esta que estás diciendo va muy de la mano a la siguiente pregunta, Dianis, y es, sabemos que para los adolescentes e incluso para nosotros los adultos es difícil expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, pero pues ahora más en la adolescencia, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera para que nosotros como padres podamos abrir ese espacio seguro para que hablen de lo que sienten, que siento yo que va muy de la mano a lo que acabas de decir, de ver cómo está nuestra familia, nuestro hogar, esa comunicación? Pero ¿qué otra cosa podemos hacer para incluso empezar nosotros, que tenemos niños más pequeños y vamos hacia la adolescencia, a inculcar esos espacios? O si ya hay un niño adolescente, una niña adolescente, nos damos cuenta que algo está pasando y necesitamos empezar desde cero. Vale. Vamos a tener en cuenta tres cosas más. La primera es escuchar más que hablar. El papá del adolescente siempre está en el modo, es que tienes que hacer esto, es que tú deberías hacer lo otro, es que tal. Pero no nos damos el espacio de, oye, ¿qué piensas acerca de lo que te pasó? ¿Qué sientes? ¿Sí? Y el adolescente te va a decir algo que pasa mucho en consulta y es, empiezan a decirme, Diana, pero es que yo para qué le cuento a mi mamá o a mi papá, si ellos siempre me dicen lo que tengo que hacer, pero no se detienen a pensar lo que yo estoy sintiendo. ¿Es una conducta que los papás tienen? Sí, claro, pues porque quieren que sus hijos no cometan errores y quieren que todo pues vaya súper bien. Pero si nosotros no le damos el espacio de sentirse escuchados, pues no van a hablar, ¿sí? ¿Qué es sentirnos escuchados, Mafe? Sentirse escuchado es que me están prestando atención. Entonces, si mi hijo me está hablando de algo importante de su vida, yo no voy a estar pegado aquí o en el televisor hablando, o voy a estar allá haciendo el almuerzo o lo que sea. Ay, cuéntame. No, o sea, escuchar es, yo estoy mirándote los ojos, tengo un contacto físico contigo, y luego lo que hablábamos la vez pasada, hacer un buen parafraseo. ¿Sí? Entonces, hijo, lo que yo entiendo de lo que te pasó, ejemplo, es que lo que a ti te molesta es que Juana te quite
el puesto cuando tú estás haciendo la fila en tal lugar. O lo que no te gusta es la palabra que ella usa. ¿Qué crees tú que podrías hacer? No tanto yo ir directivamente. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Le quieres decir no? Y aquí viene algo importante. Cuando nosotros aprendemos a escuchar, ¿sí? Y parafraseamos lo que el otro está diciendo, el otro se siente sintonizado y dice, es que a mi papá le importa lo que Sí. me está pasando, ¿sí? Entonces, eso es lo primero, escuchar más que hablar. El segundo punto para que ellos aprendan a comunicar lo que sienten es no presiones, Ok, ¿sí? El sí. adolescente no le gusta que le pregunten absolutamente todo de su vida, no todos, pero la gran mayoría. Entonces, no presiones como en esa insistencia y en ese tema del papá, como quiero que ya me digas por favor, sino le vas a decir, mira, yo observo que durante toda la semana has estado de tal manera y de tal otro, ¿ok? Ujú. Entonces, me gustaría que en algún momento, cuando tú te sientas tranquilo y seguro, puedes venir a Bueno, contarme, ¿sí? Observar y luego darle el espacio. Y hay un tercer punto y es clave. Ellos van a aprender, pues, y siempre lo van a aprender con nosotros mismos. Hablemos de lo que sentimos. Eso no quiere decir lo voy a cargar con mis emociones o voy a responsabilizarlo. No. Le voy a decir, mamá, hoy está triste. Yo estoy triste por esto, por esto, por esto. No es tu responsabilidad, pero cuando yo estoy triste, hago tal cosa. Porque ahí mm, también les estamos dando herramientas. herramientas de cómo poder gestionar Exacto. esa emoción. Entonces, mira, para Ujú, resumir, escuchar, ujú. muy No, importante, no presión. no presionar. Ujú. Y el tercero, expreso mis emociones. Hay un cuarto bien importante y es no juzgar. Importante. Ujú. ¿Cómo yo estoy juzgando cuando le digo, es que te das cuenta, tú siempre estás triste? O es que a ti no se te puede decir nada. O es que, pero es que es la quinta vez que me dices lo mismo. Entonces, cuando uno encuentra ese tipo de respuestas en la casa como adolescente, dice, pues, o sea, aquí no Ujú. voy a volver a hablar en mi vida. Sí, sí, Y sí. lo veo mucho en consulta. ¿Vale? Claro. Diani, ya para cerrar pues nuestra conversación, ¿puedes por favor compartirnos un mensaje de esperanza y empoderamiento para los adolescentes que pueden estar escuchando este podcast y están enfrentando depresión en este momento y también uno para los padres que con todo lo que nos estás hablando se sienten identificados, están pasando por esto o ya están viendo como esos pinitos de que algo puede estar pasando con su adolescente? Lo primero es que no están solos. Eso es fundamental. Y que aunque se sientan muy solos, quiero que busquen a qué persona dentro de su círculo cercano le confiaría en eso que están sintiendo. Porque cuando nos quedamos callados con eso allí dentro, lo único que generas es sentirte cada vez más ahogado. Y resulta que hay personas que literalmente quisieran escucharte y eres importante para esas personas. Entonces, lo clave es hablar, hablar sana, hablar nos libera. Y si estás pensando en algún momento en quitarte la vida y has pensado o lo has ideado de alguna manera, háblalo, háblalo con alguien, porque a veces la mente lo que hace es cerrar todas las posibilidades y no te das cuenta de todas las cosas tan hermosas que tiene la vida. Aunque hayas pasado por un momento difícil, aunque hayas tenido una experiencia adversa, sea un abuso, sea una violencia, tengas problemas en la casa, habla de lo que estás sintiendo porque hay personas que te pueden ayudar. Y hay otro elemento para los papás. Y es, si tú como papá estás viendo que tu hijo se está aislando, que cada vez está entrando más en esa depresión de la que nosotros hablamos, no te quedes quieto. Busca un profesional, busca una persona que te pueda ayudar. La depresión no es algo que pasa de la nada o que yo debo ignorar. La depresión es un trastorno mental, es un problema de salud mental que hoy sabemos por la OMS que está siendo la primera causa de discapacidad en la adolescencia. Entonces, no te quedes quieto, no te quedes quieto y habla de lo que está pasando en tu casa. Diani, muchísimas gracias de verdad por ese mensaje. Ujú. Gracias por haber aceptado la invitación y de verdad que lo que tú tienes para brindar a la sociedad, a estos adolescentes, a estas familias es maravilloso. Y es que la depresión no solamente afecta al individuo, sino realmente a todo su entorno. Por eso es tan importante
estos espacios de aprendizaje, de herramientas, que acudan a un profesional. Entonces, quiero que por favor nos recuerdes tus redes sociales para que se puedan conectar contigo, para que te escriban, para que puedan sacar cita contigo si así lo desean. Por favor. Bueno, ustedes me encuentran en La Psicoadolescente. Es un lugar donde hablo, como estamos hablando acá, desde la neutralidad y sobre todo llevando salud mental a cada familia que convive con un adolescente. Entonces, nada, el mensaje es cuidemos nuestra salud mental como cuidaríamos nuestros dientes, como cuidaríamos cualquier otra parte de nuestro cuerpo, porque aunque no se ve, lo que sí vemos es que cuando tú estás interactuando con tu familia, con tus amigos y demás, es tu elemento que te hace sentir bien. Entonces, cuidémosla como cuidamos los dientes, literalmente. Súper. Muchas gracias, Diani, y gracias a ustedes por estar aquí conectados en esta segunda temporada que viene cargada de información y herramientas para esta etapa o esta nueva vida de la maternidad donde es caótica y hermosa a la vez. Mil gracias, Diani. Con todo el amor. Adiós. Chao.